Estás sintonizando la radio con más poder. Shekinah 95.1 en Shekinah TV. Yeah. Bienvenido a este rincón donde la voz no se esconde, donde el alma se conecta y la rutina responde. Soy Tomás en el mic, caminando sin atajos, Dios guiando cada paso, aun cuando voy despacio. Alegre y conversador con verdades cotidianas, mezclando lo que vivo con lo que suena en la mañana. No vendo perfección, aquí hablamos de lo real, lo que duele, lo que sana, lo que nos hace pensar. Esto no es solo radio, es conexión, es sentido. Esto es el rincón de Tomás, siente la vibración, entrando en conexión y sentido, bro. Súbele al volumen, compártela. Pastora y Capellanía de Prisiones Manola Barbosa presenta su programa Cristo rompe las cadenas, un programa que será de bendición a tu vida, así que no te desconectes de Shekinah 95.1 FM, aquí comenzamos. Tú me hiciste volar muy alto, tú me hiciste salir de abajo. Tú me hiciste. Pastora y Capellanía de Prisiones Manola Barbosa presenta su programa Cristo rompe las cadenas, un programa que será de bendición a tu vida, así que no te desconectes de Shekinah 95.1 FM, aquí comenzamos. Tú me hiciste volar muy alto, tú me hiciste salir de abajo. Tú me hiciste. El Señor les bendiga, muy buenos días en esta hermosa mañana. Estamos en Ciudad Juárez y hemos tenido unos días de mucho frío, de lluvia, de nieve, y pues ahorita estamos, como luego dicen, en el deshiele. Aunque hay solecito, déjeme decirle que se siente el fresquecito todavía. Pero gloria al Señor porque Dios es bueno. Hoy martes 27 martes 27 de enero. Nos estamos gozando aquí en la cabina en Radio Shekinah. Aquí estamos gozándonos en la radio, en nuestro programa Cristo rompe las cadenas. Nosotros estamos aquí para honra y gloria del Señor, sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, llevando una palabra de consuelo, de amor, de esperanza para toda nuestra audiencia y sobre todo compartiendo el Evangelio de Jesucristo. Y en esta mañana tengo un invitado especial. Como le decía yo al hermano, a veces programamos y las cosas no salen como programamos, pero Dios en su misericordia nos pone el querer como el hacer. El hermano ya fue al Cerezo a llevar la camioneta con los materiales y las cosas que se requieren, porque estamos en la construcción de la iglesia interna en el corazón del penal. Por orden de la autoridad, en un futuro, pues nosotros ya no vamos a poder ingresar a las áreas. Y Dios tuvo a bien enviarnos el recurso, las personas, para que donaran de las finanzas desde muy lejos. Dios tiene su mirada puesta en este desierto, en Ciudad Juárez, no cabe duda, hermano. Sabemos de que las oraciones del justo pueden mucho, y como ya dentro hay una iglesia católica, porque el gobierno la edificó cuando vino el Papa, ahí hubo recursos, ahí sí se hizo la iglesia. Ahora sí que en un 2x3, en poco tiempo ya estaba edificado ese lugar, y obviamente pues los cristianos no tenemos ahí en el corazón del Cerezo un lugar, pero Dios tuvo a bien que nos regalaran esa tierra ahí enseguida de la católica, a cierta distancia, pero más o menos en el mismo orden, en el mismo nivel, porque hay a un futuro en el Cerezo hacer más
más dormitorios, está muy sobrepoblado, y a lo que el general nos dijo, pues hay proyectos para seguir en construcción. Entonces nos regalaron esa tierra ahí, Dios puso el recurso, y como les mencionaba, Dios puso el querer como el hacer. Nosotros no tenemos dinero en los bolsillos a veces más que lo necesario, porque Dios nos suple para lo necesario, pero para edificar una iglesia, hermanos, son más de 2 millones de pesos lo que se está invirtiendo de material. El Cerezo nos facilitó a 10 PPLs a los cuales se les está pagando un salario cada semana, y pues ellos se andan gozando, edificando la obra para el Señor ahí dentro. Hay personas que están dirigiendo la obra que vienen también de fuera, pero aquí lo importante, hermanos, es cómo Dios tiene el control de todas las cosas. El recurso llegó en el tiempo que se requiere, los permisos los autorizó el gobierno en el tiempo que se requiere, y pues se está edificando casa para el Señor ahí dentro, y eso es motivo de gozo, de regocijo. Y ahorita pues el hermano se levantó temprano para ir a llevar la pick-up, la camioneta con los materiales que son requeridos ahí dentro, y nosotros pensábamos que quizá iba a hacer una fila y a salir de ahí del lugar después de mediodía, y tenemos que ir a guardar la camioneta precisamente ahí en la misión donde nosotros nos reunimos. Ahí tenemos hospedados a 2 de los trabajadores, y ahí se resguarda la camioneta. Dios bendiga a la hermana Rosy que nos facilita el lugar. Ella está en Denver, Colorado. Bendecimos su vida, bendecimos su familia y ese amor que tiene por las almas, y pues bueno, el hermano salió antes del tiempo estimado, y le dije, véngase conmigo a la radio, aquí vamos a trabajar para el reino. Entonces yo quiero que usted se presente, hermano, y haga mención de algo que quiera compartirle a la audiencia. Claro que sí, Dios la bendiga, pastora. Pues venimos un poco friolentos, como dijo ella, por el frío. Nos levantamos temprano, fuimos a recoger la camioneta, pero antes de todo vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad?, en su infinita misericordia por un día más de vida. Y en Tesalonicenses capítulo 5 y 18 nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces le damos gracias a Dios por esta gran oportunidad que se me brinda de acompañar a la pastora, y darle gracias a Jonás, a Martín, que están allá en el Cerezo. Son los que ingresan allá, los que están encargados de la obra, gente que pues da sus servicios. Entonces yo le doy gracias a Dios porque sí me permitió ir y regresar a tiempo y acompañar a la pastora. Yo pensé que me iba a quedar más tiempo, pero Dios tiene sus tiempos para todo. Yo le doy gracias a Dios porque acabo de ir a ver a mi madre, que está en Veracruz. Me dio la oportunidad de verla bien, hace sus ejercicios y todo. Ella tiene 93 años, para honra y gloria de Dios, y me trajo otra vez aquí al ministerio Cristo Rompe las Cadenas. Ya tenemos tiempo ingresando al penal, al Cerezo número 3, ¿verdad? Y todo se nos ha puesto como es la voluntad del Señor. A veces queremos, como dijo la pastora, programamos algo y a veces no sale, pero ahorita la voluntad de Dios es que nos trajo, dándole gracias a Dios. Y invito a todos, ¿verdad?, para que nos escuchen aquí en esta radio. Pero ante todo le voy a dar gracias a Dios por un pastor que me enseñó y me dio la oportunidad de entrar a Antioquía, a aprender un poquito más de la palabra de Dios, y también en la licenciatura. Entonces el pastor es Héctor Durán, ¿verdad? Dios lo bendiga abundantemente por su ministerio, ¿verdad? Y también ahorita me estoy reuniendo en una misión que es la iglesia Manantial en el desierto, y en verdad sí está en el desierto, apenas se está construyendo, no tenemos luz, llevamos luz, agua, pero sí se están juntando las almas, ¿verdad? Yo le doy honra y gloria a Dios porque todo lo pone a su tiempo y todo en su momento, y sobre todo nuestro deber es
predicar el evangelio y que las almas se salven para que puedan llegar a su reino y darle ese regalo de salvación. Muchas gracias, Dios los bendiga y aquí estamos. Gloria a Dios. Bueno, pues en esta hermosa mañana vamos a entrar al tema que en este día nos atañe y vamos a comenzar leyendo unas citas ahí en el libro de los Hechos 3, versículos 6 y 7. Vamos a ver qué es lo que nos habla el Señor por medio de su palabra, cuál es el consejo en este día. Vamos a escudriñar un poquito aquí la escritura para hablar acerca de las características para ser un cristiano efectivo, porque a veces decimos, bueno, pues yo estoy ya dentro de la voluntad del Padre, yo soy un hijo de Dios, pero a veces como que no avanzamos, como que algo está paralizado, estancado y no sabemos por qué. Pero aquí vamos a ver cuáles son las características para ser un cristiano efectivo. Hechos 3, versículo 6 y 7 se lee de la siguiente manera: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Padre eterno, príncipe de paz, en esta hermosa mañana le damos gracias, mi Señor, por permitirnos estar aquí en este lugar compartiendo una porción de su palabra. Le pedimos, Padre Santo, que esta palabra penetre en los corazones y llegue, Señor, hasta donde tenga que llegar. La promesa suya es de que esta palabra no volverá vacía, sino que caerá en buena tierra y dará fruto al 100% al tiempo suyo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aquí está hablando acerca de la curación de un cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo y era la hora novena, la hora de la oración. Ahí fue traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiera limosna de los que entraban en el templo. Y cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pero Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Fíjese qué maravilloso el poder de nuestro Dios. Aquí podemos ver a una persona que esperaba lo que ya estaba acostumbrado a recibir, limosna. Esperaba solamente unas monedas. Esperaba algo que sabemos de antemano que en ese momento era algo que le iba a servir y que le iba a suplir, quizá a lo mejor una necesidad de alimento, de ropa, de vivienda, de un sustento. Pero el Señor aquí nos está mostrando cómo a través de su poder sobrenatural Él nos puede bendecir más allá de nuestras expectativas, más allá de lo que nosotros estamos acostumbrados a recibir, porque este hombre ciertamente ya estaba acomodado en esa condición de ser cojo de nacimiento, de causar cierta lástima, cierta compasión en la comunidad. Él ya estaba muy acostumbrado a estar ahí en la puerta del templo La Hermosa, a mendigar, a pedir lo que a los demás les sobraba. Pero Dios nos llama en esta hermosa mañana para que tú y yo seamos de una manera diferente, que no nos quedemos conformados en una condición en la que quizá nos encontramos. Y aquí entra el decir que no nos amoldemos a este siglo. ¿Por qué no? El decir, bueno, si los demás andan de tal o cual manera, tú y yo tenemos que marcar la diferencia.
Tú y yo como hijos de Dios tenemos que ser esa luz en medio de la oscuridad. Tú y yo tenemos que ser la sal de la tierra. Tú y yo tenemos que esperar en las cosas sobrenaturales de parte de nuestro Dios. Entonces estamos hablando 3 características del cristiano. La primera es el poder. Y ese poder no lo tenemos nosotros porque seamos sabios o porque fuimos al instituto o porque nos estamos preparando. No, ese poder viene de lo alto. Ese poder nos ha sido dado por gracia. Ese poder nos es dado por la misericordia de nuestro Dios. Porque Él ha tenido misericordia de nuestras vidas. Entonces, Pedro ahí le aclara y le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Le dio una orden. Y esa orden fue acatada. Él recibió la orden y la llevó a cabo. Tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Gloria a Dios. Quiere decir que el poder sobrenatural de nuestro Dios sigue operando milagros aún en este tiempo, porque el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces, el poder, la fortaleza, solo viene por medio del Espíritu Santo. Ese dunamis, ese dinamita, ese poder sobrenatural que Dios nos ha dado a sus hijos. Es uno de los dones que el Señor nos ha dado a sus hijos, pero depende de nosotros que lo llevemos a cabo. Aquí Pedro y Juan andaban por las comunidades, por las rancherías, por los lugares, andaban llevando el evangelio de Jesucristo. Y ellos ya habían experimentado ese poder. Ahí en Hechos 1:8 lo dice, que ellos fueron embestidos con ese poder de lo alto, y de ese poder ahora les correspondía a ellos compartirlo con los demás. Y yo te pregunto a ti, amada persona, si tú ya estás en el Señor, ¿por qué estás estancado? ¿Por qué te quedas paralizado? Problemas, todos tenemos problemas. El ser cristiano no es venir a un lugar confortable, a un lecho de rosas. Al contrario, se levanta la guerra principalmente con nuestra familia, con los de dentro, y luego se levanta la guerra en la comunidad, en la colonia. ¿Por qué? Porque el ser cristiano nos marca que seamos diferentes, que ya no vamos a hacer las cosas que antes hacíamos, que ya no vamos a caminar como antes caminábamos, que ahora vamos a caminar en el poder sobrenatural de nuestro Dios, en ese poder que ahora lo tenemos que compartir también con los demás. Entonces, esa es una de las características. Gracias, mi hermana. Dios la bendiga. Esa es una de las características en todo cristiano, que las manifestaciones del poder de Dios estén en nuestra vida, que esas manifestaciones estén con nosotros, que no solamente prediquemos, sino que haya manifestaciones de poder de la presencia de Dios en nuestra vida y para ser de bendición a otros. Mire, ellos llevaron a cabo este hecho con la persona que era cojo de nacimiento, con esta persona que ya estaba muy acomodado a toda una vida estar ahí en el pórtico de la iglesia, solamente estirando la manita y pidiendo el apoyo. Pero cómo el Señor lo levanta. Y cuando Él levanta a una persona, no la levanta nada más porque sí, la levanta con un propósito. Imagínese usted cómo estaba toda la comunidad asombrada al ver ese testimonio del poder de Dios ejecutado en ese hombre. Imagínese usted cómo se puso el alboroto ahí en esa ciudad, de ver que el que era cojo ahora andaba, que el que mendigaba ahora ya podía caminar y podía alabar y glorificar al Señor y podía ir a dar testimonio a otros de este poder. Entonces, en Hechos 28:3, mire lo que dice la palabra del Señor. Estamos hablando las características del cristiano efectivo. Tiene poder, el poder de lo alto, y lo ejerce. Hechos 28:3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego.
y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que a él se le hinchase su brazo o que cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era como un dios. Entonces, la gente se va a maravillar de ver tu valentía, de ver el poder de Dios en ti. La gente se va a sorprender. Y qué hermoso que la gente anhele lo que tú y yo tenemos en Cristo. Pero qué triste también cuando la gente dice: no, pues, ¿para qué quieres que yo sea cristiano? Para ser como fulano, como sutano, como mangano, que hacen esto, que hacen aquello. Entonces, tenemos que guardar nuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que caminar en santidad y en pureza porque Dios lo demanda de esa manera. Tenemos que guardar nuestro testimonio y dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Para qué? Para que nosotros con nuestro caminar prediquemos más que con nuestro hablar. ¿Para qué? Para que el mundo conozca que el que ha transformado nuestra vida también lo puede hacer con ellos. Amén. Entonces, estamos hablando del poder. Un cristiano es alguien que está parado sobre la roca, pero que cree en el poder de Jesucristo y que ejerce ese poder. Imagínese un cristiano que al ver un endemoniado, en vez de enfrentar a esos demonios y que esa persona sea libre, salga corriendo. Entonces, un cristiano verdadero tiene una de las características que es el poder de Dios en su vida y la valentía. ¿Por qué? Porque ahora nosotros nos podemos parar y echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Ahora nosotros podemos hacer cosas que antes no hacíamos. ¿Por qué? Porque en su nombre somos más que vencedores. Aleluya. Y porque su palabra lo dice, que Él nos va a llevar de poder en poder, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Entonces, si Él nos ha dado el poder, nosotros tenemos que ejercer ese poder aquí en la tierra. La segunda característica, amados hermanos, muy importante, el amor. El amor que todo lo puede, el amor que todo lo sufre, el amor que sobrepasa todo. Sobrepasa todas las cosas. El amor, pero no es el amor que nosotros conocíamos antes, sino el amor de Dios derramado en nuestro corazón. El amor de Dios que es el amor de los amores. El amor de Dios que es el amor que no se cansa, es el amor que no busca lo suyo, es el amor que no tiene fin. Es un amor interminable, el amor de Dios. El amor de Dios se ha manifestado a la humanidad por medio de Jesucristo, su Hijo amado. Al dar su vida en la cruz del Calvario, ahí el Padre nos ha demostrado un amor grande por todos y cada uno de los pecadores. Ninguno de nosotros merecíamos ese amor, y sin embargo el Padre nos lo ha dado como un regalo especial, el amor de Jesús en nuestra vida. Y porque el amor cubre multitud de pecados. Vamos a ver Hechos 7:60. Aquí hay una porción de la palabra muy interesante. A mí en lo personal me gusta mucho leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque aquí hay mucho que aprender acerca de la vida de ellos y de la iglesia primitiva, cómo comenzó el pueblo de Dios sirviendo al Señor y trabajando para el Señor. Hechos 7:60 dice de la siguiente manera. Voy a leer desde el 56
para tener el contexto bien definido. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, él durmió. Fíjese, aquí nos está narrando cuando la multitud tomó a Esteban para apedrearlo por predicar el evangelio de Jesucristo. Él fue el primer mártir que pagó con su vida por predicar el evangelio. Y fíjese a los pies de quién pusieron la ropa, porque lo desnudaron, lo humillaron, y a los pies de Saulo, en ese tiempo Saulo de Tarso, que luego viene a ser llamado Pablo, apóstol de Jesús, pero en ese tiempo era un tremendo. Él se iba contra los cristianos, era fariseo de fariseos, y él se iba contra los cristianos, y él estuvo presente cuando cometieron el homicidio contra Esteban, un siervo del Señor, un santo de Dios. Y sin embargo, él no levantó sus brazos contra ellos, ni su boca, ni lanzó ofensas, sino que él mostró hasta ese último aliento de vida, él mostró amor por esos pecadores. Y le pidió a Dios, ahí de rodillas, le clamó a gran voz y le dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hermanos, a punto de la muerte, sufriendo vituperio, sufriendo el escarnio, sufriendo las pedradas, los maltratos, los abusos, y él todavía tuvo ese amor para bendecir a esos hombres, para pedirle al Padre que no les tomara en cuenta su pecado a ellos. Entonces, esa es la segunda característica de un cristiano efectivo. A veces decimos, pues, ¿por qué me sale todo mal? Algo estamos haciendo mal. Entonces nos tenemos que analizar a nosotros mismos. Si el Señor ya nos dio poder para echar fuera demonios, para orar por las almas, para trabajar para su reino, para levantarnos en ese poder y autoridad que el Señor ya nos delegó a la iglesia, entonces, ¿por qué no hacerlo? Entonces, a veces estamos haciendo las cosas mal porque no estamos haciendo la voluntad del Padre. Están saliéndonos las cosas mal porque estamos haciendo las cosas de una manera diferente, no como Él dejó establecido. Entonces, 3 características del cristiano efectivo. Número 1, el poder. Número 2, el amor. Y Esteban es un ejemplo de amor. Por la obra del Señor. Un ejemplo de amor que aún a pesar de sufrir. No, ahorita yo conozco muchas personas que, pues es que no me saludó el pastor y pues ya mejor ya no voy a la iglesia. No, es que las hermanas hacen su grupito y me dejan a mí fuera y pues mejor ya no voy a la iglesia. O sea, esas son niñerías, hermanos. Nosotros tenemos que caminar en el poder y en la autoridad que nos ha sido delegado como hijos de Dios. Somos embajadores del reino de Jesucristo y como tales debemos andar. Somos llamados los santos del Señor y como tal debemos vivir. Somos llamados los justificados y tenemos que recordar que hemos sido justificados de delitos, de pecados, de tanta cosa que hicimos en el pasado, pero que el Señor ha tenido misericordia de nuestra vida. El Señor hasta aquí nos ha guardado, el Señor hasta aquí nos sigue sosteniendo, el Señor hasta aquí nos sigue bendiciendo y por qué no decir, el Señor hasta aquí nos sigue soportando. Aleluya. Tanta barbaridad que hacemos día con día. Entonces, el amor de Dios tiene que seguir manifestándose a la humanidad. El amor de Dios tiene que estar presente en todo lo que hagamos. El amor de Dios cubrirá multitud de pecados. Que aunque alguien nos cause mal, tenemos que bendecir. Tenemos que hablarles de Cristo. Tenemos que manifestar ese amor de Dios hacia nuestros semejantes.
El espíritu de amor nos ayuda para soportar el oprobio, para soportar el rechazo, para soportar el vituperio, para soportar tantas cosas con las que tenemos que lidiar día con día. Primera de Corintios 13:4. La caridad es sufrida, es benigna, no tiene envidia. La caridad no hace sin razón, no se ensancha. Hablando del amor, el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, todo lo sufre. Y si nosotros envolvemos nuestra vida, nuestro corazón con el amor de Jesucristo, créalo, amada persona, que aunque nos pisen el callo ya no nos vamos a volver gallos, porque el amor del Señor está derramado en nuestro corazón, y ese amor es el que nos reviste con poder, con su gloria, día con día. Que ese amor de Dios nos haga soportar aún lo insoportable. Y la característica número 3, el dominio propio. Ahí entramos en el dominio propio. Que nos pisen el callo, ya no nos vamos a volver gallos. Ya no se nos va a soltar la boquita. No, yo les digo, si usted me hubiera conocido años atrás, se sorprendería. Nada que ver con la mujer que soy ahora. Pero gracias a Jesús, que ha venido a morar en mi corazón, y que tenemos fallas, aún fallamos porque somos carne. Aún de repente nos exaltamos, aún de repente quiere salir esa vieja naturaleza, pero tiene que gobernar el espíritu y domar esta carne miserable, porque, ay Señor, dijo Pablo, lo que hago, lo que yo digo no me edifica, es lo que estoy haciendo. Entonces nos tenemos que hacer una evaluación diaria cada uno de nosotros y pedir al Señor que nos dé ese dominio propio, que nos dé esa fuerza para ahora nosotros tener el poder de frenar nuestros labios, el poder de poder detener nuestra humanidad, de hacer barbaridades, hermano, porque antes éramos tremendos, no nos podían decir algo porque luego nos alterábamos, luego agredíamos, luego ofendíamos, y oiga, no tenemos ese control. No teníamos ese control, pero ahora gracias al Señor porque nos ha dado el Espíritu Santo, que es el que nos redarguye, que es el que nos guía, es el que nos consuela y sobre todo nos da fortaleza y nos habla día con día. Hiciste esto mal, ve con esta persona, discúlpate con ella, habla con esa persona, dile que no querías ofenderla, que te perdone. Entonces, cuando nosotros nos humillamos, al Señor eso le agrada. Eso le agrada porque Él es ejemplo de humildad. Él es ejemplo de que Él tuvo mansedumbre. Él es ejemplo de que Él tuvo dominio propio. Imagínese todo lo que Él padeció por usted y por mí. Esos latigazos, esos golpes, ciertamente los que los merecíamos éramos nosotros. Éramos nosotros. Yo les digo a las personas, si nosotros fuéramos puestos en un lugar para que nos juzgasen por todo lo que hemos hecho en la vida, que hicimos mal sin Cristo, ¿dónde estuviéramos? Yo creo, yo creo merecía la silla eléctrica quizá, o la letal, pero les digo, Dios en su misericordia, Él ha tenido compasión de nuestras vidas, y es el que nos ayuda ahora para tener este dominio propio, para tener esta fuerza de poder detenernos, de hacer ahora una barbaridad, de que si alguien nos habla de una mala manera, la respuesta blanda quita el enojo. Cuando una persona nos trata mal y nosotros respondemos en el amor de Jesús, la persona le baja al tono y hasta la hacemos que se sienta mal. Y dice, bueno, yo le estoy gritoneando y la estoy regañando y la estoy maltratando y ella me está contestando con mansedumbre, con amor, con una actitud educada, y la persona se avergüenza. La persona que no tiene a Cristo se avergüenza, y nosotros lo podemos ver cuando vamos a la prisión. Exacto. Con las oficiales, cómo nos tratan. Ellos no quisieran que nosotros estuviéramos en ese lugar.
y lloviendo, nevando, y como está el clima, ahí estamos paraditos afuera como Eso. soldaditos, Gloria esperando a Dios. que nos revise el perro, esperando que nos dé luz verde para ingresar, esperando para entrar a hacer el trabajo, la obra que Dios nos ha encomendado. Entonces, somos maltratados, somos quizá a lo mejor vituperados por causa de predicar el Evangelio de Jesucristo, y sin embargo, nuestra respuesta es blanda. Buscamos tener ese dominio propio, buscamos que el amor de Dios sea el que fluya en ese lugar, en ese momento, y sí hemos visto un cambio en el trato en algunas de ellas, porque ven que nosotros no nos ponemos al nivel de ellos, sino al contrario, les bendecimos. Todo Gloria tiempo, a en Dios. todo momento, damos testimonio de que verdaderamente somos hijos de Dios. Entonces ahora, para tener dominio propio, tenemos que pedir la ayuda de Dios en nuestra vida, porque también el dominio propio es fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 lo dice su palabra: mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Este es el equipamiento para poder tener dominio propio, el poder nosotros frenar nuestros labios, el no responder de manera airada, el no ponernos al nivel de las personas que no tienen a Cristo, porque nosotros tenemos que entender que muchas de las veces ni siquiera son ellos, es el enemigo usando sus vidas para querer robarnos nuestra bendición, para querer robarnos la paz, para querer robarnos aquello que Dios ya nos dio. Desde que abrimos nuestros ojos en la mañana, podemos dar gloria a su nombre y decirle: gracias, Señor, porque nuevas son tus misericordias cada mañana. Que este día, mi Dios, ya no la riegue tanto, que este día pueda caminar en paz en ti, que esa sea nuestra oración diaria. Entonces, estas 3 características, amados, yo quise compartir con ustedes en este día para ser un cristiano efectivo. Recuerde, número 1, el poder de Dios en nuestra vida. Número 2, el amor del Señor derramado en nuestro corazón y manifestado a la humanidad. Y número 3, muy importante, el dominio propio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Y la mente de Cristo va a tener un buen juicio. La mente de Cristo no va a hablar alocadamente, no va a hacer cosas que sean fuera de orden. Y para poder tener este dominio propio, tenemos que pedirle la ayuda a nuestro ayudador, a nuestro consolador, al Espíritu Santo. Que Él sea el que gobierne nuestra manera de andar, nuestra manera de hablar, y que Él sea el que nos ayude en todo. Parece ser que pedí si nos podían poner una alabanza. No sé, la hermana ya no me dijo si había manera de que nos la pusieran. Salió, En pues. cabina se me hace que no está ella. Bueno, vamos a entrar en un tiempo de oración por las almas, y luego vamos a hacer la invitación para que las personas que nos escuchan reciban a Jesús en sus vidas. Si nos ponen la pantalla, por favor, hermana, los que se han comunicado para pedir apoyo de oración. Hermano, no está. Gloria a Dios. Dijo que saliera. Pero Parece que puedes- nos dejaron aquí solos. Bueno, Pero puedo comentar algo. vamos a... Sí, a ver, hermano, ¿quiere comentar usted algo? Está abierto el micrófono. Buenos días, Victorio, aquel que nos está escuchando, y comentó la pastora, ¿verdad? Primero, el poder de Dios, 1:8, como dice en su palabra, ¿verdad? El dominio propio, el amor sobre todo. Pero en su palabra dice en Marcos capítulo 16, versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y sobre el tema que estaba diciendo la hermana, ¿verdad? Sobre endemoniados, sanidades y todo, dice en el número 17: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, y echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en su mano serpientes, y si beberán cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Les pedimos de todo corazón, hermanos o hermanas que nos están escuchando por este medio, que se comuniquen
se comuniquen para orar por una necesidad y todo lo que ustedes necesitan. Ese poder es para poder ponernos en los pies, en las sandalias de Jesús, no para tener algo que nos represente más allá del poder del Señor Jesucristo, sino con humildad decimos que podemos poner las manos, o la oración, el tiempo y el espacio, todo lo controla el Señor. Podemos orar a distancia y las personas sanan, pueden aceptar al Señor Jesucristo en su corazón, ese regalo maravilloso que es el reino de Dios para que nos abra las puertas, y sobre todo tener en bien que tenemos que abrir nuestro corazón para que esta carne se someta, para poder nosotros predicarles el evangelio y Jesús entre en su corazón. Hay muchos testimonios, tengo muchos testimonios, pero a veces el tiempo se nos acomoda. Acabo de regresar yo de Veracruz. La mamá de mi cuñado estaba enferma. Tenía 4 meses encamada. Yo lo digo esto para honra y gloria del Señor Jesucristo, porque Él hace todo para honrar su nombre. Que se oró por ella. La primera vez que la visitamos, habían ciertas cosas que estorbaban, y yo le dije a mi sobrina que es doctora, y me dijo, pues vámonos, tío. Ya nos fuimos, digo, voy a venir otro día. Fui en este año fui como el día 4 o 5, y se glorificó la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque mi sobrina, que es doctora, dijo, yo, tío, no puedo hacer más, yo las dejo en manos de Dios. Y hay una cosa muy importante sobre todo esto que lo quiero comentar, ¿verdad? Ya lo comentó la pastora, pero quiero recalcar esto. Cuando nosotros pedimos perdón a una persona, viera cómo se descargan ciertas cosas que nosotros tenemos cargando. Dice en su palabra, en 28:11, Mateo 28, venid todo aquel que está cargado y cansado, y lo haré descansar. Y sobre todo el perdón, llamé a sus hermanas y nos empezamos a pedir perdón con la enferma, con sus hijas, con mi sobrina. ¿Qué es lo que pasó? Hubo una liberación muy bonita. Ahí yo le dije, ¿sabe qué? Me gustaría verla en como es mar ahí, me gustaría verla en la playa y todo esto. Y me vine para glorificar el nombre de Dios. Me tocó predicar en unas rancherías. Al otro día mi sobrina estaba admirada de que la señora empezó a comer. Tenía 4 meses que no había podido comer y se fue a solear a la playa. Yo lo digo para honra y gloria de Dios. ¿Por qué? Porque estas señales seguirán a los que creen en su nombre. Y nos dio un ejemplo la hermana, muy bonito, Hechos 1:8, ese poder del Espíritu Santo. Dios los bendiga y esperamos que se comuniquen con nosotros para poder orar por sus necesidades. Amén, aleluya. Aquí tenemos en el Facebook, la hermanita Frida Torres nos pide por su hijo, su familia. Su hijo anda en situación de calle, en cuestión de adicciones. Estamos orando para que sea liberado de todo eso, de toda sustancia, que él conozca de Jesucristo. También nos está escribiendo Flor Vázquez, nos envía saludos desde Chiapas y pide oración por su nieto Adrián. Él es un joven bueno, pero las amistades no. Y sabemos que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Si él es un joven bueno y anda involucrado ahí con otro tipo de gente, pues que Dios lo guarde, que Dios lo libre de peligros, pero sobre todo que lo saque de ese círculo en el que está, para que él tenga la oportunidad de buscar de Dios. Siga orando, hermana, por su nieto, y nosotros le vamos a estar apoyando en la oración. Angélica nos envía también saludos, bendecida mañana, hermanos. A Angélica le gustan las alabanzas que ponen aquí en Radio Chequina. Gloria al Señor. Dios. David Calero nos envía saludos y bendiciones. Calerito, la cárcel te espera. Los hermanos quieren escuchar tus prédicas. Ya hace rato que no nos acompañas, hermano. Ahí me voy a comunicar contigo, Pastor David Calero, para que te reactives y vuelvas a ingresar a la bendición al cerezo. Por algún tiempo él estuvo acompañándonos y sirviendo tanto en el área varonil como en el femenil. Es un joven que, mis respetos, Dios lo usa tremendamente en la predicación. Y bueno, pues lo invitamos para que siga unido al ministerio.
Daniel Ojeda pide oración y fortaleza espiritual. Hay desánimo. Y pues bueno, sabemos que el ser humano, ¿verdad? Claudica, se acaban las fuerzas. Y pues hubo ciertos personajes en la Biblia que aún viviendo victorias, pues ya ven que luego se escondieron en una cueva, pasaron por dificultades, el desánimo, la situación que ahora lo llaman depresión en la persona, pero sabemos de antemano que es la ausencia de Dios en su vida. Si usted dobla rodillas, si usted busca la presencia del Señor, si usted se nutre por medio de la palabra, si llena su vida también por medio de la alabanza, la presencia de Dios va a venir a tomar control en usted y ese desánimo se va fuera en el nombre de Jesús. Abigail Juárez nos envía saludos y bendiciones y nos dice que oremos por todos aquellos que se están quedando sin trabajo, porque la empresa que ella labora hay mucho despido de personal y esto pues sabemos que es triste. Sí, vamos a estar orando por ello. Esta mañana yo veía en las noticias acerca de algunas maquiladoras que se declararon en bancarrota, que se están yendo de aquí de la frontera. Sabemos que se está viviendo tiempos difíciles y la palabra del Señor nos lo dice, que se van a poner las cosas peor. No es que seamos fatalistas, pero es una realidad. Jesucristo hace más de 2000 años lo dejó escrito en su palabra, que estas cosas van a ser principio de dolores, porque todo esto es necesario que termine y es necesario que suceda. ¿Por qué? Porque también el ser humano necesita buscar de Dios. Vanessa Flores pide oración para que el Señor tome control de su familia, de su relación con su esposo. Padre eterno, príncipe de paz, en esta mañana, mi Dios, presencia, Señor, han sido expuestas las necesidades, Señor, de cada persona que se ha comunicado a la cabina, mi Dios, y aún las que no han sido expuestas, Señor, usted las conoce. Sea usted bendiciendo las familias, sea usted restaurando matrimonios, sea usted trayendo sanidad, sea usted, Señor, supliendo las necesidades de todos esos trabajadores, mi Dios, que se han quedado sin empleo. Que usted sea, Señor, la confianza en sus vidas. Que usted sea, Jehová Jireh, el proveedor para cada uno de ellos. Quite todo desánimo, Señor, en sus vidas. Quite toda tristeza. Que el gozo y la paz de usted, Señor, inunde sus corazones. Y que se abran puertas, Señor, y canales de bendición en otros lugares, porque si usted permite, Padre amado, estas cosas es con un propósito santo. Que cada familia, cada persona, Señor, tenga la oportunidad de conocerle a usted, y que así como usted ha transformado nuestras vidas, también transforme las vidas de ellos. En el nombre de Jesús oramos, confiando y creyendo en que el Dios Todopoderoso tiene el control de todas las cosas, y que cuando una puerta se cierra, Él siempre abre ventanitas y canales de bendición. Amén. Entonces, que nuestra confianza siempre esté puesta en el Todopoderoso, en el dador de la vida, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quizá ahorita es tiempo en el cual las familias tienen que buscar de Dios, tienen que apartar un tiempo para acercar a sus hijos también a Dios, porque por la ausencia de Dios en sus vidas es que tenemos esta ciudad como está, violenta y con tanto delito, con tanto crimen, con tantas situaciones que se viven, porque es la ausencia del Señor en el corazón de las personas. Yo le pido, hermano, en estos pocos minutos que nos quedan, que usted haga la invitación a todo aquel que no ha recibido a Jesús en su vida, a todo aquel que aún no tiene la oportunidad de recibir la salvación de Jesús en su corazón, y que usted les explique por qué es importante y por qué es necesario que inviten al Salvador a morar en sus corazones. Claro que sí, hermana. Yo quería conocer, yo sabía del Señor, pero no lo había conocido. Hay muchas personas, quizás nos están escuchando, que saben de Dios, pero no lo conocen, que deben de tener una comunión grata con Él. Mi predicación siempre en la calle, en las cárceles, en los hospitales, es que aceptes al Señor como tu Salvador, que te arrepientas de tus pecados para que Él pueda entrar en tu vida.
Nuestro Señor Jesucristo es un caballero. Él no quiere nadie a la fuerza. Él te invita. Él toca la puerta y si tú abres tu corazón, Él puede morar en ti. Pero siempre y cuando tú le des esa gran oportunidad para que Él pueda hacer su voluntad. Todos en la vida tenemos propósitos. Y el Señor tiene un propósito en tu vida. Aquel que me está escuchando, si gustas, ¿verdad? No sé si estás manejando en tu casa, pero si gustas hacer una oración de fe, diciéndole al Señor, ¿sabe qué, Señor? Te necesito. Porque a veces nosotros lo invocamos, pero Él no es una varita mágica. Él quiere una entrega total para honra y gloria de Él. A veces nosotros tenemos cosas, prioridades, que las ponemos más al Señor. Nuestros problemas, todo la ponemos antes que el Señor. Y una de las cosas más importantes, tu problema es grande, pero nuestro Señor Jesucristo es más grande que todo. A esta hora te invito a que hagamos una oración de fe y decirle: Señor Jesucristo, a esta hora me arrepiento de lo que soy. Entra en mi corazón, analiza mi vida y dame la oportunidad de conocer tu propósito en mi vida. Señor, gracias, como decía yo en primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 18, dar gracias en todo. A veces hay frío, a veces hay calor, a veces tenemos dinero o no tenemos, pero una comunión muy grata todos los días con Él es algo muy divino, muy hermoso. Y te pido que podamos leer las escrituras, en que sea un versículo, 2 o 3, lo que tú gustes, o escuchar música cristiana. Aquí en esta radio te invitamos a que la escuches todo el tiempo, ponla, sintonízala, invita a los amigos, a los compadres, a los que tú quieras, a los de la calle, invítale. En la palabra de Dios nos dice: venid todo aquel que está cansado y cargado, porque Él te va a hacer descansar. Y te pido, te ruego, que siempre le demos gracias a Dios, en la mañana, en la noche o a cualquier hora. Si te pasó algo es porque el Señor quiere actuar en tu vida. Cuando yo fui a Veracruz, tuve la oportunidad de que tenía años rogándole a las personas que aceptaran, porque ellos nomás a veces necesitan, dicen: tú estás más cerca de Dios. No, todos podemos estar más cerca de Dios. Dios nunca te ha abandonado. Y a veces piden oración, qué bueno, es bonito eso, pero también Él quiere escuchar tus palabras. Pero hay algo más importante: escúchalo a Él, y esta radiodifusora te pone alabanzas, todo lo que tú necesitas para estar en comunión con Él. Dios te bendiga y que siga uno predicando el evangelio y por todo el mundo predicando sus buenas nuevas de salvación. Gracias por atender. Mi nombre es Rafael Carapia Ruiz, para servirle primeramente a Dios y después al público en general. Gracias, Dios me los bendiga abundantemente. Gloria a Dios. Bueno, pues ya estamos culminando el programa, nos quedan solamente 2 minutitos y pues sí, muy importante el que cada uno de los que están escuchando esta onda radial y los que nos pueden ver a través de los medios de Facebook, de el YouTube, Spotify, Instagram, TikTok, en todas las redes sociales en donde nos ponen el programa. Muy importante que usted confiese que es pecador, pero sobre todo que reconozca a Jesucristo como el dueño y Señor de su vida. Él no pide gran cosa, solamente que usted declare con sus labios, que le abra su corazón y que lo invite a morar en Él. Amén, a partir de ese momento en que usted hace esa oración de fe, algo sobrenatural sucede en cada uno de nosotros. Y principalmente somos librados de la ira venidera. Ahora contamos con la salvación de Jesús en nuestra vida. Nuestro nombre queda escrito en el libro de la vida. Podemos gozar de la promesa de vida eterna y ahora podemos ser llamados los hijos de Dios. Con esto los dejo, cerramos el programa con la recomendación de cada semana: que nada le robe el gozo.
venga lo que venga a su vida, cualquier situación difícil, Dios le va a sacar adelante, Dios se va a glorificar, aún en las cosas malas, Él se glorifica a favor nuestro. Así que nada le robe el gozo, que el Señor me los bendiga ricamente. Bendiciones. Yo estaba aprisionada, sin ley. Gracias por habernos acompañado al final de tu programa Cristo rompe las cadenas, bajo la conducción de la pastora Manola Barbosa. Te esperamos el próximo jueves a las 11 de la mañana, solo aquí por Chequina 95.1 FM. Hasta